tardes, gracias por estar con nosotros. Llegamos al 2 de abril de este año 2021. Qué placer contar con su sintonía. Buenas tardes, Celia. Muy buenas tardes, Graciela. Amigos televidentes, como siempre, un gusto compartirles las noticias más destacadas de las últimas horas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero también vamos a conocer todo en materia deportiva con Zuli Rodríguez. Así es, compañeras, pues comentarles que ayer tuvimos actividad en el fútbol nacional y vamos a hablar precisamente de los resultados de la jornada número 4 en la segunda fase del torneo Clausura 2021. Pero no solamente de eso, sino también vamos a hablar del fútbol internacional, cómo sigue el caso del racismo en España, en fin, muchísimo más cosas que hablar más adelante. Mientras tanto, seguimos con ustedes, compañeras. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Empleados de salud visitan las zonas rurales para agendar citas a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas para que puedan recibir la vacuna contra el COVID-19. Están por finalizar las obras de protección en la colonia Santa Lucía de Ilopango, zona afectada por una mega cárcava de más de 60 metros. Le tenemos todos los detalles. A poco menos de un mes para que asuma la nueva Asamblea Legislativa, le contamos qué temas y aprobaciones pendientes dejarán los actuales diputados. Le contamos las reacciones que está generando la visita del enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte a El Salvador y el donativo de $2 millones para el combate a la corrupción. En el ámbito internacional, más de 18,000 menores no acompañados llegaron a la frontera de los Estados Unidos con México solo durante el mes de marzo. Ya le contamos. Y ya nuestros equipos están listos para compartirnos la información que se ha ido generando durante las últimas horas. La periodista Ileana Leiva se encuentra en la residencial Santa Lucía. Desde ahí nos va a compartir detalles de la pavimentación de una de las principales arterias. Y también tenemos a la periodista Jennifer Flores. Ella se encuentra en la Dirección General de Centros Penales y nos va a comentar más adelante acerca de un donativo de medicamentos. Y el periodista Ernesto Cornejo se ha desplazado hasta la Asamblea Legislativa para compartirnos también cuáles son las temáticas que quedan pendientes en esta gestión. Pero vamos a iniciar esta emisión de noticias contándoles a todos ustedes acerca de la información que se dio a conocer esta mañana, y es que los sindicalistas del Seguro Social denunciaron una serie de problemáticas que enfrenta el personal de salud. Y también hablaron de las deficiencias heredadas de administraciones anteriores que se continúan replicando. La falta de diálogo y el hermetismo en el manejo de temas prioritarios de las autoridades del Seguro Social son algunas de las denuncias que el Sindicato de Trabajadores ha plasmado en una carta que entregarán al presidente de la República, Nayib Bukele, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, ya que las deficiencias heredadas de administraciones anteriores se continúan replicando y pese a los llamados de atención no han recibido respuesta. Uno de los puntos medulares es el reciente anuncio de reclasificación, nivelación y reorganización de puestos laborales. Sin embargo, dicen desconocer los detalles, pero aseguran que dista de las propuestas presentadas por el sindicato. Tenemos ya 6 meses estar queriendo impulsar esas mejoras, queriendo impulsar esa ayuda, esas ideas que pudieran dar ese salto de calidad que el Seguro Social necesita, y simple y sencillamente caen en saco roto o no son recibidas. Hasta esta fecha ya llevamos nosotros solicitud en 3 ocasiones ya, después de publicada lo que era la nivelación salarial, para podernos reunir con ella y que de primera mano nos mencione en qué consiste, porque nada tiene que ver con lo que nosotros hemos presentado. Exigen que los cambios lleven a tener una nivelación salarial, tomando en cuenta aspectos como la antigüedad, campo de desempeño, nivel académico, entre otros, ya que actualmente el salario que perciben es un 75% menor que el personal médico del Ministerio de Salud. Al momento, a 1 año y 9 meses de su administración, el ISSSTE no ha dado el salto de calidad que todos deseamos, a pesar que son 3 directores ya los que han estado. ¿Por qué? Porque las administraciones no toman en cuenta las opiniones de los diferentes sindicatos del ISSSTE.
Esperan que como organización sindical sean tomados en cuenta en la toma de decisiones, con el compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades para mejorar el sistema de salud en el Seguro Social. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Nos vamos a enlazar en este momento hasta la Asamblea Legislativa con el periodista Ernesto Cornejo, que nos tiene información relacionada a los temas que la actual Asamblea Legislativa dejará pendientes. Te escuchamos, Ernesto, feliz tarde. Así es, buenas tardes. La actual Asamblea Legislativa termina labores a finales de este mes y con esto se le abre paso a la nueva legislatura. Pese a eso, quedaron pendientes algunos temas y reformas a diferentes situaciones que se han discutido a lo largo de estos 3 años. Algunos de los parlamentarios destacan la labor que han realizado, otros cuestionan el poco acuerdo que se tuvo. Pues la obligación es trabajar hasta el último día de abril porque también la remuneración corresponde a un mes. Pero eso no quiere decir de que se va a correr en hacer aprobaciones con esta correlación que seguramente va a mantener los rasgos de todos los decretos que dieron lugar a un enfrentamiento con el Ejecutivo, los mismos préstamos, el mismo plan de control territorial y todos estos temas que quedaron en el tintero, porque no hubo la suficiente voluntad política o la misma visión que el Ejecutivo. El tema del agua, cuando yo presidí la Comisión de Medio Ambiente se aprobaron 92 artículos, se empezó de cero de nuevo. Hoy dicen que vamos a terminar otra vez como 90 y pico de artículos. Creo que es una deuda grande la ley de agua. Nosotros hemos votado por el derecho humano al agua. Personalmente he insistido en que se aprobara la ley, pero aquí no es cuestión de lo que uno quiere, sino que es cuestión de 43 o 56 votos. Dentro de lo que es la labor legislativa, que cada partido tiene su propia agenda, hayan siempre temas que no se alcancen los consensos necesarios y no se logran sacar las leyes que tal vez estaban contempladas en la agenda de determinado instituto político, pero puedo hablar por mi partido, podemos decir que en más de un 85% nosotros cumplimos la agenda legislativa que nos habíamos propuesto. También han reaccionado a lo que el presidente de la República, Nayib Bukele, dio a conocer hace algunos días, que es que si ellos hacen algunas reformas o aprobaciones, estas serán nulas, a lo que algunos parlamentarios ya han respondido. Al final él tendrá sus facultades y él tomará sus decisiones. Nosotros estamos actuando en virtud de los intereses del pueblo salvadoreño y haciendo lo que por ley nos corresponde. Esto y tenemos una obligación y un mandato hasta el último día como legislatura, y eso simplemente no hay que desconocerlo. Allá el presidente si desconoce, en este caso, pues la institucionalidad. Quedará a esperar en la próxima plenaria a ver a qué acuerdos se llegan y si son aprobados temas también importantes que todavía siguen en discusión. Es parte de la información que les tenemos desde el primer órgano de Estado. Retornamos la señal hasta los estudios principales. Pasen buenas tardes. Feliz tarde para ti, Ernesto, y muchas gracias por compartirnos la información. En más noticias, el enviado especial de los Estados Unidos para países del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, anunció una millonaria contribución del gobierno estadounidense a las ICIES en El Salvador. Esto para que se continúe con los esfuerzos de frenar la corrupción y prevenir la migración irregular. La Comisión contra la Impunidad en El Salvador recibió del gobierno de Estados Unidos $2 millones para el combate a la corrupción. Y es que en los últimos años, El Salvador se ha visto opacado por casos de corrupción que ha involucrado a funcionarios e incluso hasta expresidentes que desviaron millonarias cantidades de dinero del Estado para enriquecerse y que ahora cumplen penas tras las rejas, luego de iniciarse investigaciones por corrupción. Un estudio de ICEFI destaca que entre los años 1989 hasta el 2015, solo 21 casos de corrupción costaron al erario público $550 millones, cifras alarmantes. Cuando los hospitales no tienen camas, cuando el Seguro Social no tiene medicina, cuando los habitantes tienen que pagar renta para entrar a sus barrios, cuando los niños no tienen acceso a la educación, cuando no se satisfacen todas estas necesidades básicas de la población, es porque los impuestos de los ciudadanos salvadoreños están siendo utilizados
o puede ser porque están siendo utilizados por intereses egoístas. La administración Biden ha dejado muy claro que la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a los países de Centroamérica. Sin ese costo para el erario público, se podía haber fortalecido a la Fiscalía General de la República en un 661% en relación con su presupuesto, en un 125% a las instituciones del ramo de justicia y seguridad, 94% al ramo de salud o en un 60% al área de educación. Para el comisionado de las ICIES, esa cifra deja en evidencia la urgencia de seguir combatiendo la corrupción en el país y la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia de las instituciones. Es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla. Es menos oneroso prevenir que perseguir la corrupción. Con ese donativo se busca unificar esfuerzos y prevenir más casos de corrupción. El enviado especial estadounidense dijo que más allá del costo que genera la corrupción, las consecuencias de desviar fondos públicos dañan el tejido social del país y promueven la migración irregular, una crisis humanitaria que se extiende por la frontera sur de Estados Unidos. Consecuencias impactan de manera desproporcionada a la población más vulnerable, a hombres y mujeres y niños que emigran a otro país en búsqueda desesperada por sobrevivir y por tener un futuro positivo. Pero también, por cierto, es un fenómeno que contamina todas las funciones de los gobiernos y daña a la sociedad de una manera muy profunda, más allá del costo en términos de dinero. Destacó el trabajo del gobierno y el aporte que están realizando para erradicarla de la mano de las instituciones como la Fiscalía General de la República. Reconocemos que el presidente Bukele también ha expresado el deseo de combatir la corrupción y aplaudimos al presidente por tomar el tema de corrupción tan en serio que abrió su propio gabinete, así sí es, con convenio para la auditoría de fondos de la pandemia. Queremos apoyar al gobierno de El Salvador en sus esfuerzos de romper el ciclo de corrupción. Seguimos investigando, seguimos trabajando, porque estamos convencidos que solo erradicando la corrupción y la impunidad vamos a tener un desarrollo sostenible. A la fecha, las ICIES ha brindado 25 asistencias a la Fiscalía, entre ellas 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en 5 carteras de Estado y auditoría de fondos de la pandemia. En ese sentido, busca seguir combatiendo este problema. Hemos auditado el 81% de los gastos destinados a la pandemia y venimos coadyuvando a investigar 7 casos integrales a solicitud del Fiscal General de la República, entre otras asistencias especializadas. Todos dejaron claro que combatir la corrupción requiere de esfuerzos tanto del gobierno, las instituciones y la población en general, si se quieren ver resultados favorables que permitan llevar al país por un mejor rumbo. Con imágenes de Ricardo Tovar, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. ¿Y cómo debe la población salvadoreña ver la visita del enviado especial de los Estados Unidos para el Triángulo Norte en 2 países de la región? Veamos en el siguiente reporte. Debe de verse como una primera exploración en el terreno de un funcionario de alto nivel de la administración Biden, que viene pues básicamente para obtener un primer diagnóstico de la realidad, cuando menos en estos 2 países. Creo que es importante destacar que el combate tanto a la corrupción como también a el fortalecimiento democrático de la región son temas centrales de la agenda de relaciones exteriores de Estados Unidos. Es el mensaje que deja la visita de Ricardo Zúñiga, enviado especial del gobierno estadounidense para el Triángulo Norte, donde se concretó el respaldo a El Salvador para la lucha contra la corrupción, a través de un donativo de $2 millones para las ICIES en el país. Creo que la visita de Zúñiga y su énfasis en temas como la corrupción debe de entenderse desde una perspectiva más amplia. A los Estados Unidos de América, bajo la administración Biden, le interesa mucho
el fortalecimiento de la seguridad económica, la seguridad social, política, cultural de estos tres países, porque si estos países mejoraran cualitativa y cuantitativamente en esos planos, Estados Unidos tendría socios mucho más sólidos con quienes trabajar. Esto obviamente es un mensaje político muy claro y sin duda significa una obligación para el resto de órganos de Estado de trabajar decididamente en erradicar los niveles de corrupción que actualmente tenemos y la corrupción histórica que se ha mantenido en el país. Según el director del Instituto Salvadoreño del Migrante, el país ha reducido las cifras de personas que salen en la búsqueda del sueño americano, pero ocupa la cuarta posición de acuerdo a reportes migratorios de México y Centroamérica. Es por eso que se debe analizar la raíz de por qué las familias toman la decisión de viajar hacia los Estados Unidos. De esta cantidad hay una distribución de país donde dice que el primer lugar de personas que migran son mexicanas, el segundo es Honduras, el tercero es Guatemala y en cuarto lugar está El Salvador en la identificación de nacionalidad en la frontera. O sea, sumando esto, podríamos dar cuenta de aquel escenario donde se iban 300 a 400, hoy en El Salvador podríamos hablar quizás de unas 100 personas diarias. Un desafío para los países centroamericanos que necesitan crear las condiciones idóneas para que sus habitantes no opten por buscar oportunidades en el país norteamericano. Y creo de que hay soluciones que se pueden dar al desafío de personas llegando a la frontera sur sin autorización migratoria, incluyendo familias, niños centroamericanos. Pero creo que la solución real y a donde debe de ponerse la atención pública es en lo que está pasando en Honduras, Guatemala y El Salvador. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Vamos a cambiar de tema para contarles que las obras de mitigación que se realizan en la cárcava de la residencial Santa Lucía en Ilopango están por concluir. Por ello vamos a saludar a la periodista Iliana Leiva. Ella se ha trasladado a este lugar y nos tiene los detalles. Adelante, Iliana, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente nos encontramos en la residencial Santa Lucía, esto en Ilopango, y es que hasta aquí ha llegado el ministro de Obras Públicas para supervisar los trabajos que se siguen realizando en la zona tras la cárcava que se había formado y que había puesto en peligro a decenas de habitantes. Y de hecho hay buenas noticias para los residentes de este lugar, ya que el funcionario ha explicado que los trabajos y las obras de mitigación en la zona tienen un 99% de avance. Quiere decir que en los próximos días y posiblemente en la última semana de abril ya sea entregada esta obra. Escuchemos parte de sus declaraciones. Hemos construido 7 pozos para poder canalizar todas las aguas lluvias en la zona. Hemos hecho un relleno masivo estabilizando los suelos en la zona porque teníamos suelos inestables. Hemos estabilizado los suelos a una altura de cerca de 60 metros. Adicional a eso, hemos hecho toda la canalización de drenajes, de obras de protección en taludes. Las obras se van a finalizar prácticamente entre la semana del 20 de abril hasta el 30 de abril. Entre esa semana vamos a tener ya concluidas todas las obras de mitigación al 100%, pero prácticamente ya con lo que hemos hecho, ya tenemos suelos estables, ya se hicieron toda la canalización de los drenajes, ya prácticamente están concluidos en un 100%. El ministro de Obras Públicas ha dicho que hay otros trabajos que se van a hacer siempre en esta zona de la residencial Santa Lucía para evitar que posteriormente los habitantes puedan verse afectados cuando inicie la temporada de las lluvias. Escuchemos cuáles serían esas acciones. Eliminar los problemas principales que se han dado justamente en la colonia Santa Lucía. De hecho, este mes de abril vamos a iniciar con una serie de obras de drenaje que vamos a hacer en la zona para poder salvaguardar también la vida de las familias que viven en el sector. Las obras se van a hacer sumamente rápidas porque vamos a hacer todo un cambio de colectores de agua lluvias, tuberías, entre otro tipo de actividades que se van a ejecutar en la zona. Luego de esto vamos a seguir continuando con el mejoramiento de toda la zona, vamos a arreglar todas las calles de toda la residencial, vamos a iluminar toda la residencial y vamos a hacer todas las obras necesarias
para poder concluir con la eliminación de la cárcava y poder garantizar que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir en la zona, que no volvamos a tener otra cárcava en este lugar que pueda de alguna manera amenazar la vida y el patrimonio de las familias. Bueno, y de hecho, uno de los trabajos que se ha estado realizando este día es la pavimentación de la calle principal de la residencial Santa Lucía, ya que se había visto afectada por estos daños provocados por la cárcava. Además, el funcionario ha explicado que en total toda la obra realizada en el lugar tiene un costo de 4.3 millones de dólares. Es parte del reporte que tengo para ustedes. Regreso la señal. Feliz tarde. Feliz tarde para ti, Ileana. Muchas gracias por el informe. Y quiero comentarles que en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que enviará a la nueva Asamblea Legislativa reformas a la ley del FODES. Ya no será del 10%, sino del 6%. El mandatario agregó que el 25% se podrá utilizar en gastos, pero el 75% que se entregaba para obras se entregará en eso. Obras en las comunidades. Ya no se entregará en efectivo. Además, reveló que se creará la Dirección Nacional de Obras Municipales con fondos del gobierno, institución que aprobaría los proyectos solicitados por las comunas y será presidida por Álvaro O'Brien, actual director del Fondo de Conservación Vial. Bueno, y ante este anuncio que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre las modificaciones en la asignación del FODES, ya reaccionó el alcalde de Mexicano, Simón Paz. Él sostiene que la centralización y reducción de los fondos afectará la economía de las municipalidades y además la dificultad de ejecutar las obras en las comunidades. Con el anuncio del presidente que decía de que todo va a ser centralizado en el gobierno, para que allá las empresas lleguen a ofertar y ellos van a calificar las empresas para que desarrollen las obras, déjenme decirles que no solo son obras de infraestructura, están a la par los programas sociales. Pero también, les digo, la reducción de un 6% va a venir a golpear fuertemente a los municipios. Ya la pandemia ha golpeado fuertemente al país. Estamos en una recesión económica como nunca antes visto en la historia de este país. Y eso lo que viene es a centralizar pues más funciones en el Estado. Y el presidente Nayib Bukele ha hecho más anuncios en su cuenta de Twitter. Uno de los más recientes es el nombramiento del nuevo ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, quien trabajó como director en el Viceministerio de Transporte y de septiembre de 2020 hasta la fecha ha coordinado desde el Ministerio de Salud la logística del programa de emergencia sanitaria y el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica, agregó el mandatario. Y el nuevo ministro de Agricultura es David Josué Martínez, quien llega en sustitución de Pablo Ániker. De acuerdo al mandatario, Martínez ha estado desde el inicio del gobierno en la Secretaría de Comercio y ahora pasará a dirigir la cartera con la que se impulsará la reactivación del agro en el país. Y el ministro de Obras Públicas habló acerca de los cambios realizados en el gabinete, específicamente sobre el nombramiento del nuevo director del FOVIAL, Alex Beltrán, y sobre la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales con los fondos del gobierno, que sería dirigida por Álvaro O'Brien. En esto, Romero Rodríguez dijo que podría trabajar en conjunto para crear más proyectos que beneficien a la población, ya que también se reformará la ley del FODES y de lo que recibían las municipalidades, el 75%, como ya se lo adelantábamos, será utilizado en las obras en las comunidades. Director nacional que va a ser el que va a ver todo el tema de las obras municipales, que de hecho es una persona que trabajó por cerca de 1 año y medio, por todo el tiempo que hemos estado en el gobierno, en FOVIAL. Él de hecho era el director ejecutivo del FOVIAL, que es Álvaro Birne. Considero que es una persona que tiene todas las capacidades necesarias para poder ejecutar ese puesto, y adicional a eso sé que va a hacer un gran trabajo. En este caso, lo que mencionaba ayer el presidente era de que las alcaldías, las 262 alcaldías que están en nuestro país, para poder ejecutar los proyectos que se van a realizar a través del FODES, que antes no eran obras, sino que lo gastaban en salarios, lo gastaban en la campaña política y otro tipo de cosas, y ahora se va a utilizar para obras para las comunidades, para las familias más pobres y vulnerables de nuestro país.
Van a pasar por esta dirección todos los proyectos y de ahí van a ser aprobados para que se puedan ejecutar. Gracias por continuar con nosotros. 1:30 Vamos a revisar cómo se encuentra la actualización de los casos de COVID-19 en la página del gobierno. Hasta esta fecha se contabilizan 65.491 casos confirmados. La cantidad de decesos se mantiene en 3 en las últimas 24 horas. Y también recordarles que la cantidad de sospechosos no baja de los 3.000. Estamos llegando a los 3.452. Ojo, esta cifra lo que significa es que hay que seguirse cuidando. Según los infectólogos, estas mismas podrían cambiar en los próximos días debido a la aglomeración que tuvimos durante el periodo vacacional en las playas. De hecho, Sudamérica ya lo está registrando. En nuestro país en este momento no se han actualizado la cantidad de casos nuevos ni la cantidad de personas recuperadas, pero sí la cantidad de fallecidos. Y el ministro de Salud, Francisco Alaví, se refirió al proceso de vacunación para docentes universitarios que inició este día. Se espera que los próximos días se culmine de vacunar a los profesores de educación superior que así lo requieran. De cerca de 30 los puntos de vacunación que han sido destinados para el proceso de vacunación, pero es importante mencionar que esperamos que esto se cumpla con la misma celeridad. Si ya logramos vacunar a más del 90% del sector público, pues el sector de docentes de universidades una cantidad menor, y esto va a ser posible, exponencialmente menor, y esto va a ser posible vacunarlo en 3 días. Otra parte importante es mencionar, siempre el alcanzar un nivel arriba de 90% es un nivel sumamente alto, porque sabemos que esta vacuna también es voluntaria. Y a través de promotores, el Ministerio de Salud está agendando las citas para la aplicación de la vacuna anti-COVID-19, eso para los adultos mayores de 80 años y personas con enfermedades crónicas que viven en las zonas rurales. Este día la jornada se desarrolló en diversos cantones del municipio de Panchimalco. Bueno, en este momento estamos reunidos con los encargados de los equipos comunitarios de salud familiar, con todos los promotores de la zona rural, y nos estamos dirigiendo a la comunidad a ingresar los datos de los adultos mayores de 80 años, los adultos mayores con enfermedades crónicas. Nos estamos ingresando en el link para la programación de su cita para la vacunación contra el COVID. Nuestro objetivo en estos momentos es darle prioridad a nuestros adultos mayores. Posteriormente vamos a ir avanzando con las otras edades y con otros pacientes de interés epidemiológico. Y hace algunos minutos el presidente de la República anunció a través de las redes sociales que ya está habilitado el sistema para inscribirse en las citas para la vacunación contra el coronavirus para los adultos mayores de 70 años. Recordemos que en un inicio se habilitó para los mayores de 80 y que siempre se van a mantener activas todas las personas que pertenecen a las fases anteriores, además que próximamente se irán habilitando las demás etapas del proceso de inmunización contra el virus, así que a mantenerse pendientes. Queremos reiterarles a todos ustedes cuál es el sitio web al cual pueden ingresar las personas ya a partir de hoy mayores de 70 años o con enfermedades crónicas para poder hacer su cita y recibir así la vacuna anti-COVID-19. La página es, anótelo, vacunacioncovid19.gov.sb. Pasos sencillos, usted deberá de ingresar su número de DUI, su fecha de nacimiento y posteriormente le saldrá un mensaje si usted se encuentra en esta lista para que pueda agendar. Posteriormente tenga un número telefónico a la mano. Recuerde tener también cerca la ubicación en la cual le quedaría su centro de vacunación y pues ahí usted podrá elegir la fecha y hora para ser inmunizado. Recordamos la página vacunacioncovid19.gov.sb.
Y preste atención al siguiente dato, porque una parte importante dentro de la evaluación de los pacientes con sospecha de COVID-19 es la comorbilidad, también conocida como morbilidad asociada. Este es un término que se utiliza para describir dos o más enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. En distintos países se ha visto que un paciente con un cuadro grave de COVID-19 es 3 veces más probable de tener enfermedad cardiovascular, 2 veces más probable que tenga hipertensión y más del doble de probable que tenga una enfermedad respiratoria que los pacientes con cuadro leve de esta enfermedad. Entre las comorbilidades que se destacan están la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, la enfermedad pulmonar, también la insuficiencia renal crónica y enfermedades cardiovasculares. Vamos a cambiar de información, pero traemos buenas noticias porque la Fundación Calleja entregó insumos de bioseguridad a los alumnos de varios centros educativos. Marcela Rivera nos tiene los detalles. Pocos días han transcurrido desde que alumnos regresaron a clases semipresenciales. Docentes y estudiantes aún continúan adaptándose a la nueva modalidad, ya que deben cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Este día vamos a trabajar con nuestras emociones, qué sentimos, cómo nos sentimos. En el centro escolar Barrio El Progreso en Soyapango se tiene una matrícula de un poco más de 500 estudiantes. Sin embargo, solo el 30% llega a la institución. Como docente, como directora, he tenido que hacer una capacitación para luego después obtener un certificado para la apertura del centro escolar. Luego después, la elaboración de un plan de bioseguridad. Vicky, venga. Vale, mire, mi amor, ahorita quiero que me lea la anécdota que yo les leí, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que usted me la lea. Les contaré algo muy gracioso que nos ocurrió. En el tercer grado, únicamente 4 estudiantes reciben sus clases en el aula, con su mascarilla, distanciamiento social y desinfección de manos. Los niños que ahorita están presentes acá me manifiestan que están muy contentos de regresar nuevamente a clases y que dicen que se sienten emocionados, pues ya en la casa ellos estaban aburriditos y que se sentían tristes y que hoy manifiestan ellos de que están muy contentos de haber venido y de verse nuevamente con los compañeritos, ¿verdad? Bien, porque aquí estudiamos bien feliz, venimos aquí a estudiar y me siento bien feliz de venir. ¿Por qué? Porque allá en la casa estaba aburrida. El cumplimiento de las medidas también requiere de inversión para evitar la propagación del virus. Es por ello que la Fundación Calleja entregó insumos para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Entrega que se llevó a cabo en centros escolares apadrinados por la institución. Tenemos que apostarle en este país al mejor recurso que El Salvador tiene, que es su gente. Y por eso Fundación Calleja está comprometida con la educación, fortalecer a nuestros jóvenes y de ahí buscar oportunidades de desarrollo para que ellos puedan desencadenar su potencial, es el camino para nuestro país. Son más de 6.000 unidades de mascarillas, alcohol en gel, jabón antibacterial, papel toalla para el secado de manos, lejía y desinfectante. Esta es la primera entrega y vamos a continuar con más entregas según las necesidades que vayan teniendo nuestros centros escolares. Esta entrega se llevó a cabo en otros centros educativos en diferentes partes del país para beneficiar a los estudiantes que de nuevo regresan a clases. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y ahora queremos contarle que la Lotería Nacional de Beneficencia realizó un donativo de medicamentos a la Dirección de Centros Penales. Pero para conocer toda la información nos estamos enlazando con la periodista Jennifer Flores, que nos comparte los detalles. Adelante, Jennifer. Gracias, compañeras, un gusto en saludarles, amigos televidentes. Gracias al mismo tiempo por informarse con Noticiero Hechos. Contarles que la Lotería Nacional de Beneficencia entregó un importante donativo a la Dirección General de Centros Penales. ¿En qué consiste este donativo? Pues son medicamentos valorados en más de $4 millones. Escuchemos lo que decían las autoridades al respecto.
Esto permitirá brindarles a los privados de libertad condiciones de salud, como a cualquier ciudadano salvadoreño. Esta donación es de gran importancia en estos momentos que la Dirección General de Centros Penales está realizando un gran trabajo de coordinación con diferentes ministerios. Un donativo que vendrá a paliar las enfermedades de tuberculosis, enfermedades de la piel, enfermedades crónicas, degenerativas, que también tienen algunos de los privados y privadas de libertad. Para el presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, este donativo es histórico, pues nunca se había dado un donativo con esta cantidad de dinero. Escuchemos a detalle para qué servirán estos medicamentos. 32.000 unidades de antifúngico para tratar problemas relacionados a la piel. 207.360 tabletas de medicamento para el tratamiento contra el colesterol y los triglicéridos. 380.360 tabletas de medicamento para la prevención de infarto y derrame cerebral. 106.560 tabletas de medicamento contra las enfermedades de próstata. 288 tabletas de medicamento para balance del colesterol. 288 tabletas contra la hipertensión y 32.400 tabletas contra la infección crónica por hepatitis B. El subdirector de Centros Penales dijo que este donativo, por supuesto, va a beneficiar a todos los reos del centro penitenciario. Esa es la información que tengo, compañeras. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Jennifer, por la información. Buenas tardes para ti. También les queremos contar a todos ustedes que esta madrugada una empleada de la Dirección General de Centros Penales fue asesinada con arma de fuego. Esto sobre la calle principal del caserío El Cerro, Cantón El Espino, jurisdicción del municipio de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán. Según el reporte policial, la mujer fue atacada a tiros cuando esperaba el autobús para ir a su trabajo. Y este día en el Juzgado de Paz de Ilopango se realizó la audiencia inicial en contra de Michael Josué Gómez, acusado de homicidio culposo. El imputado era quien conducía la lancha que el pasado sábado volcó en el lago de Ilopango, dejando una persona fallecida y otra desaparecida. El juez decretó medidas sustitutivas a la detención, imponiéndole presentarse cada 15 días al juzgado de instrucción, y se ordenó la devolución de la lancha por considerar que es su herramienta de trabajo. Con esta información vamos a hacer una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros. En minutos volvemos. Esta tarde, en la entrevista de Hechos Tarde, nos acompaña el abogado Pedro Cruz. Él es el defensor del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien está siendo acusado por los delitos de lavado de dinero y peculado. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar esta entrevista conversando acerca de esta solicitud de la audiencia de revisión de medidas que ustedes estaban haciendo hacia el juez que ventila el caso. ¿Qué es lo que ha pasado en eso? Teníamos entendido que no se han logrado los acuerdos necesarios, no se ha logrado ni siquiera llegar a una fecha en concreto acerca de esta audiencia. Es correcto. Nosotros planteamos la realización de una audiencia especial debido a que existen nuevos elementos en el caso que se han recopilado precisamente bajo la vigilancia del juez sexto de instrucción, en los que prácticamente se desvanecen los señalamientos más fuertes en contra del señor Sigfrido Reyes, sus familiares y algunas otras personas procesadas. Sobre todo, recordando que la principal acusación que cae sobre él es la falsa idea de que hubo cobro de más en los viáticos de la Asamblea Legislativa y que ha habido algún tipo de ilegalidad en el pago de estos viáticos. Con la información que ha llegado al proceso, a estas alturas podemos decir con firmeza que se ha destruido por completo la hipótesis del peculado, debido a que este delito tiene en una de sus características esenciales que la persona a la que se acusa de apropiarse de los fondos, de pecular, como decimos en la jerga jurídica, esa persona es la que tiene que estar a cargo de esos fondos o de esos bienes. Y la Asamblea Legislativa ya informó abundantemente que el señor Reyes jamás tuvo a su cargo el control, la administración
o siquiera algún tipo de injerencia en el manejo de los viáticos, que había un equipo de personas, un jefe, un encargado de esos fondos, que es la persona junto con ese equipo que hacían las cuentas, que verificaban que todo estuviera en orden, y hay 3, 4 personas que pudieron controlar cada una de las erogaciones de los fondos y no encontraron ninguna anomalía. Es decir, se vota por completo la hipótesis que aquí pudo haber habido alguna irregularidad con los viáticos. En virtud de ello, decimos nosotros, si la acusación principal desaparece, revisemos las medidas cautelares, porque para el caso falta mucho para que termine. Y el juez dijo que de momento no lo consideraba necesario. Dice él que nuestra argumentación es algo sobre el fondo del caso y que lo va a resolver hasta en la audiencia preliminar, pero nosotros no lo estamos planteando en este momento como el fondo, aunque en algún momento pues sí va a ser eso. En este momento solo lo planteábamos para que se revise y por qué mantener una medida de detención en un delito que se ha esfumado. ¿Y qué pasa cuando el juez sexto de instrucción, que es el que está ventilando este caso, estamos hablando de Roberto Arévalo Ortuño, dice que para poder establecer una fecha con respecto a esta petición que han hecho ustedes como abogados defensores, se necesitan nuevos elementos y él asegura que no se han presentado? ¿Es así, abogado? Es un error del juez. Nosotros presentamos una caja de documentos con más de 400 folios en donde le explicábamos detalle a detalle, paso a paso, por qué es falso que haya habido alguna irregularidad con los viáticos. Yo creo que el juez se ha ido por una lectura bastante superficial del caso y creo que el juicio mediático o el juicio paralelo que lleva este caso pudiera estar afectando las decisiones judiciales. Ese es un tema que nos preocupa, porque los jueces en general, y no me refiero solo a él, sino que en general el sistema de justicia y las personas que están viendo este tipo de casos se sienten presionados ante la presión pública generada con las noticias o reportajes que han filtrado o se han hecho sobre estas personas con anterioridad y sienten como miedo de aplicar con rigor la ley en estos casos. Ahí yo hago un llamado a los aplicadores de justicia. Y quiero recordarles que todas las personas procesadas, sea cual sea el delito, deben ser juzgadas con base al debido proceso, respetándoles sus derechos y respetando las reglas del juego. No puede ser que estemos respetando derechos solo de un tipo de casos y no de otro tipo de casos. Se le están violando los derechos en este caso a su defendido y le pregunto esto aquí en El Salvador porque también tenemos entendido que ya la Interpol ha cancelado, por cierto, la detención del expresidente de la Asamblea Legislativa. Es correcto. Cuando nosotros presentamos estas argumentaciones en las entidades internacionales, rápidamente pueden descubrir que son acusaciones bastante débiles, que son percepciones o más bien especulaciones con base a rumores o, como decimos aquí, a chambres, pero no con base a pruebas sólidas. ¿No está bien fundamentado entonces la investigación en contra de su defendido? No está fundamentada. Lo que sí está es bien discutida en los medios de comunicación. O sea, hay una versión de los acusadores que la deslizan en los medios y que dan conferencias de prensa, pero todo lo que dicen no tienen casi ni una prueba, ningún indicio serio que lo puedan ver en los juzgados. ¿Pero y qué sigue a partir de la negativa del juez? Nosotros hemos presentado un recurso de revocatoria ante el juez para que revise la decisión, para que reflexione y actúe de manera independiente, que no se deje llevar por esa presión pública en donde bochornosamente ya hay como un veredicto de culpabilidad con base a rumores, no con base a pruebas. Nosotros le estamos haciendo ese llamado a la reflexión al juez para que sea en realidad independiente y que con base a los elementos sólidos que hemos presentado, rectifique la decisión y señale fecha de la audiencia especial para que discutamos esto que yo estoy planteando. En el caso de encontrar una nueva negativa, no sé si ya se tiene algún recurso presentado a nivel internacional, ¿ya se presentó? ¿Se va a presentar? Tenemos ahí dos cosas. Con la revocatoria que le acabo de mencionar que presentamos, adjuntamos también un recurso de apelación subsidiaria. Esto quiere decir que si el juez nos dice que no, otra vez,
el caso automáticamente va a pasar a ser conocido por una cámara de lo penal, la cámara superior de este juez, que es la cámara tercera de lo penal. Entonces, eso a nivel interno. A nivel internacional, nosotros no solo acudimos a la Interpol en su oportunidad, donde, como bien usted refería, ya quitaron la difusión roja del señor Reyes. También acudimos ante el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, para que él pueda constatar desde ese organismo internacional todas las anomalías que a nivel de fiscalía y de juzgados se están llevando a cabo. Allí ya tuvimos el primer pronunciamiento del relator, en donde hizo un llamado severo de atención al Estado de El Salvador para que los jueces y fiscales rectifiquen y revisen estos procesos que se han armado con base a pruebas inexistentes o con base a rumores. Entonces, la actividad del juez sexto de instrucción, la actividad de la Fiscalía, así como de cualquier otro juez que esté interviniendo en este caso, está siendo supervisada por Naciones Unidas, quien ya admitió el proceso y está dándole seguimiento para verificar que se cumplan las normas, las garantías judiciales y que no se continúen los atropellos en contra del señor Sigfrido Reyes. Yo quiero hacer ahí una acotación. Nosotros, cuando pedimos la revisión de medidas de él, también la pedimos de su esposa, la doctora Susi Rodríguez. Y el juez, sin referirse a ella, sino que solo a él, también negó la posibilidad de audiencia de ella, como que no fuera ella una persona diferente en el caso, con sus propias características y su propia individualidad en lo que le están achacando. ¿Qué acciones se van a tomar en ese caso entonces? Las mismas. Hemos interpuesto la revocatoria. Con la apelación subsidiaria hemos informado al relator de Naciones Unidas sobre las anomalías. Y lo mismo ocurre con otras personas, con el hermano, con el socio, con una empleada. Todo va bajo la sombra de él. De hecho, ya para el día de mañana se tiene programada una audiencia especial en contra del hermano del expresidente de la Asamblea Legislativa. Y me gustaría conocer qué es lo que van a pedir ustedes, porque prácticamente es como que si se inicia desde cero. Es correcto. Nosotros en su oportunidad presentamos una apelación por el ingeniero René Reyes, que es hermano del expresidente de la Asamblea, porque a nuestro juicio se habían vulnerado también derechos fundamentales de él en la audiencia inicial. Él no tuvo defensor, no había sido citado, los cargos que se le imputan son como un adhesivo de las acusaciones del hermano, o sea, carecen de independencia. Entonces, ante esa vaguedad de argumentos y ante las anomalías señaladas, presentamos una apelación. La respuesta de la Cámara fue anular el juicio en contra de él. Y como usted bien refiere, comenzar de cero. Mañana sería un híbrido, una especie de audiencia inicial con audiencia de revisión de medidas para él. ¿Qué es lo que van a pedir en ese sentido para él? Nosotros vamos a pedir que el proceso siga sin ninguna medida cautelar, por una razón. Las acusaciones en contra de él también carecen de asidero legal. Son una serie de cuadros, de sumas mal hechas, de especulaciones, pero que no tienen nada que ver. A él lo están acusando de lavado de dinero. Y dicen que él lavó dinero supuestamente de los viáticos del hermano. O sea, un disparate jurídico. Desde su punto de vista, ¿no tiene la Fiscalía suficientes pruebas? No tiene, pero ni media prueba en contra de él. El pecado de él es ser hermano de una persona que ha sido funcionario público y que ha estado en el ojo del huracán de los medios de comunicación y ahora de un caso judicial. Licenciado Pedro Cruz, se nos ha agotado el tiempo, pero sin duda nos vamos a quedar pendientes de qué es lo que ocurre en esta audiencia especial el día de mañana, ahora que ya conocemos cuáles son las acciones que ustedes van a tomar como la parte defensora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todas las personas que han escuchado y visto. Es momento de hacer una pequeña pausa aquí en Noticiero Hechos. Volvemos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. América Latina y el Caribe es la región más afectada del mundo a causa de la pandemia del COVID-19. Un estudio presentado por la CEPAL reveló que hay un retroceso de hasta 20 años en la pobreza extrema.
Las numerosas medidas restrictivas frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19 implementadas han provocado un retroceso en la educación, empleo y desarrollo en la región latinoamericana y el Caribe, siendo la más afectada del mundo, con un retroceso en la pobreza de hasta 2 décadas, generando una mayor vulnerabilidad para los 32 países. Antes de partir la pandemia, ya la región mostraba un complejo escenario. Y la pandemia básicamente hace bajo ese complejo escenario, es que lo agudiza aún más. Hay una crisis en el mercado laboral y en los ingresos laborales de la familia. Hay un aumento de la desocupación, se disminuye la participación laboral. Para compensar las pérdidas de ingreso que se sufrieron en los hogares durante los confinamientos, se implementaron 263 medidas de protección social para enfrentar la situación, como por ejemplo la entrega de alimentos, transferencias monetarias y planes para facilitar el pago de servicios básicos. Ahora, dentro de ese gasto hay medidas de protección social de emergencia, que son transferencias monetarias de emergencia, que las hemos clasificado. 263 medidas de protección social de emergencia se han implementado en el año 2020. 56% de ellas son transferencias monetarias en 30 países. Algunas son nuevas transferencias, algunos aumentan los montos existentes, algunos aumentan la cobertura de los existentes o de los nuevos, otros anticipan algún tipo de entrega. Es decir, aquí ha habido un esfuerzo bien significativo. Sin embargo, los montos de ayuda económica no han sido suficientes para que las familias logren cubrir sus necesidades básicas, ya que las transferencias no han sido permanentes en algunos países y las tasas de desempleo se mantienen elevadas a un año de la pandemia. Y que obviamente, sean parte de un proceso para construir verdaderos estados de bienestar. Ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que también ocurre con esta crisis? Que crece el desafío de la sostenibilidad de la protección social. Es decir, aquellas dimensiones de cobertura adecuada, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad financiera. Entendía así la sostenibilidad, básicamente, hay un debate y un desafío, pero más que nunca, dadas las presiones y las demandas que existen en pandemia. Y en ese sentido, avanzar a nuevos pactos sociales va a exigir también realizar pactos fiscales. Es decir, lo que hemos llamado pactos sociales fiscales van a ser muy, muy necesarios para justamente, enfrentar estos tiempos, de pandemia. En una fiscalidad que hemos dicho progresiva, por cierto, que mejore la igualdad. De acuerdo al estudio, la vacunación contra el COVID-19 es clave para lograr la recuperación, pero el reto es superar la desigualdad en el acceso a las vacunas a nivel global. Además, se debe mejorar la logística de distribución y disponibilidad del sistema de salud de cada país para apresurar los procesos de inmunización. Carla Goches, Noticiero Hechos. Vamos a conocer a continuación qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo. Nos enlazamos con el meteorólogo Roberto González hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones de tiempo previstas para este jueves 8 de abril del 2021. Este día estamos observando un sistema de vaguada en los niveles bajos de la troposfera que junto al flujo del sur que viene aportando humedad desde el Océano Pacífico van a permitir que tengamos incremento de la nubosidad en horas de la tarde y primeras horas de la noche, lo cual estarán ocasionando tormentas, estas de moderada intensidad al norte del territorio nacional. Estas se irán desplazando hacia el suroeste, alcanzando las ciudades como el área metropolitana de San Salvador y la ciudad de Santa Ana. A pesar de estas condiciones, tendremos temperaturas ligeramente elevadas, alcanzando un rango entre los 31 a 35 grados Celsius en la zona central, la zona occidental entre los 32 a 34 grados Celsius, mientras que la zona oriental entre los 32 a 36 grados Celsius, generando un ambiente cálido solamente en horas diurnas y alcanzando las primeras horas de la noche. Con las temperaturas mínimas para las horas de la madrugada, estaremos entre los 21 a 22 grados Celsius en la zona central, mientras que la zona occidental entre los 20 a 24 grados Celsius y la zona oriental entre los 18 a 24 grados Celsius, generando un ambiente agradable solamente en horas de la madrugada. Esto es todo lo que tenemos con información meteorológica prevista para este día.
Así nos despedimos, deseándole una feliz tarde. Gracias por habernos acompañado. Espere más información a través de nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.